¿Cómo estamos, hermanos? Que Dios les bendiga. Bendecidos, contentos. Bienvenidos a todos también los que nos sintonizan en línea. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes y va a estar interesante porque creo que de esta persona poco sabemos, así que va a ser el día de hoy parte, vamos a sacar varias cosas varias misconceptions, varias, a ver, alguien ayúdame a traducir. Usted sabe que lo gringo luego se pega y se va. ¿Nadie? ¿Misconceptions? ¿No? ¿Nadie? Cosas erróneas que creemos de la persona. Esa es la manera larga de decirlo, pero estaba buscando otra palabra. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de María Magdalena. Okay, estamos en la serie acerca de Jesús, su llamado y su expectativa. Y estaba pensando de quién, hay tantas personas que el Señor tocó, ¿verdad? Algunas de ellas tuvieron una respuesta positiva, si lo queremos ver de esa manera, y otras tal vez su espíritu fue contrito, pero no tomaron ese paso. María Magdalena realmente es súper interesante porque no vemos su conversión, pero la encontramos después de que ya pasó. Así que vamos a hablar acerca de ella el día de hoy. Le voy a pedir que me acompañe abriendo su Biblia o abriendo ahí están sus notas, y vamos a leer 2 versículos y le voy a pedir que se ponga de pie para leer la palabra del Señor. Dice Lucas 8 del 1 al 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Los acompañaban los 12. ¿Los 12 quién? Discípulos. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido, ¿cuántos demonios? 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Después también vemos, y este es uno de los versículos que más me encanta acerca de María Magdalena, Marcos 16:9 dice lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿A quién se le apareció primero el Señor? A María Magdalena, la mujer que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que inclinemos nuestros rostros. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, encontramos ánimo, Señor, encontramos consuelo, Padre, en el saber, Señor, de que tú llamas, Señor, a personas imperfectas, Señor, que tú llamas, Señor, y que tú, bendito Padre, te dignas, bendito Padre, a mirarnos a cada uno de nosotros, Señor. Te dignaste a ver a María Magdalena, Señor. Y Padre, en eso encontramos esperanza, Señor, y más que nada un agradecimiento, Señor, a ti. Así que te pedimos que el día de hoy nos puedas ayudar a enfocarnos aquí, Señor, que podamos, Señor, aprender, Señor, y que podamos, Señor, quitar tal vez algunas cosas que creemos que no son correctas, Padre, y al mismo tiempo, Señor, seguir lo bueno, Padre, seguir el ejemplo de esta mujer también. Te ponemos esto en tus manos, Señor, y el pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy lo que vamos a hacer, no se preocupen, yo sé que ven varios puntos o muchos puntos ahí. Vamos a ir rápido, ¿ok? La manera lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a estar dando un poco de trasfondo, ¿ok? Más o menos de cómo transcurrió la vida de María, ¿ok? O lo que sabemos o no sabemos de ella. Y si no lo sabemos es porque el Señor no quiso, no se estableció en la Biblia, entonces no lo asumimos, aunque a veces nos guiamos por tradiciones, ¿verdad? Que creemos que María fue esto, lo otro. Hoy vamos a aprender bastante, ¿ok? Así que todos listos. Tienen sus notas, así que el reto para usted el día de hoy, no le puse todas las cosas, pero es que usted apunte. ¿Sabe por qué le damos notas? Porque se ven bonitas, no. Porque no cuestan trabajo, no, tampoco. Porque cuando usted escucha, si se mantiene, ¿cierto? Realmente usted mantiene el 10%. En 48 horas usted se va a acordar del 10% de lo que hablamos el día de hoy. Yo sé, es como que la estadística para los que compartimos como que, well, that's great.
¿verdad? Pero si usted ve, ¿ok? Aún notas, se le queda otro cierto porcentaje. Y si usted anota, entonces se le queda mucho más, ¿ok? Así que si no trajo pluma, hágale así al vecino, ¿verdad? Ahí préstame una, ¿ok? ¿Listos? Muy bien. So, ¿quién fue María Magdalena? Y eso es lo que vamos a estar viendo rápidamente, ¿ok? So, y vamos a ir rápido, que María Magdalena es uno de los nombres más conocidos pero menos comprendidos de la historia, ¿ok? En la escritura. Se le menciona por su nombre en cada uno de los 4 evangelios. Esto es importante porque no todas las historias se encuentran en los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. María Magdalena usted la encuentra mencionada en los 4, ¿ok? En los 4. Tiene el privilegio eterno de haber sido la primera persona, como vimos hace ratito, ¿verdad?, a la que Cristo se reveló después de su resurrección. Y esto es sumamente asombroso. ¿Por qué? No solo por el hecho de que obviamente era mujer, pero porque en esos entonces el testimonio de una mujer no valía. Y el Señor levanta el estatus de la mujer al ella tener el privilegio de ser, ¿cuál persona? No la segunda, no la tercera, la primera que el Señor se le aparece. Okay, increíble, increíble. Ahora, ¿quién no es María? María Magdalena. María Magdalena no es la mujer pecadora que unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Y esta historia se encuentra en Lucas 7. La razón por qué muchas personas piensan o asumen que es esta persona, porque encontramos a María después en Lucas 8. Entonces, ha de ser ella. Pero en ningún momento le especifica. Si la palabra no le especifica, entonces no podemos asumir que es ella. Amén. ¿Que es probable? Probablemente. Pero Lucas, siendo Lucas, o sea, Lucas era sumamente meticuloso. Él no se le hubiera escapado ese detalle, ¿ok? También María Magdalena no es la mujer que es sorprendida en el mismo acto del adulterio y salvada del apedreamiento por Jesús, quien la perdonó y la redimió. Entonces, María Magdalena, ¿quién no es? No es la pecadora que ungió los pies del Señor y tampoco es la mujer que que es sorprendida en el acto de adulterio, ¿ok? Que por alguna razón, ¿ok? Hay sus razones, pero no tenemos el tiempo para entrar en por qué se piensa que es una de estas dos mujeres o que es la misma, ¿ok? Entonces, no hay ninguna base para eso, ¿ok? María Magdalena, ¿por qué se llama María Magdalena? A veces Magdalena es su apellido. No, Magdalena no es su apellido. Magdalena viene del lugar de donde provenía. Ella provenía de un pueblito, ¿ok? De una pequeña aldea que se llama Magdala, ¿ok? Que era una pequeña aldea pesquera a la orilla noreste del mar de Galilea. Entonces, ¿por qué lo conocemos como María Magdalena? Simplemente porque había muchas Marías. Aún en el grupo del Señor estaba María, obviamente su madre, y había la palabra menciona por lo menos unas 3, 4. Entonces, ¿qué hace usted, verdad? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Tenemos como 4 o 5 Anitas en la iglesia. A ver, cuando usted está, imagínese, ¿verdad? Entonces, tenían que ver de alguna manera cómo diferenciarlas, ¿verdad? Obviamente María, la madre del Señor, por la primera, ¿no? Pero de ahí, ¿cómo diferenciaban las demás? De esta manera diferenciaron a esta María en particular. María Magdalena, simplemente porque venía ¿de dónde? De Magdala, ¿ok? Magdala. Ahora, encontramos algo interesante en la vida de María Magdalena que no sabemos, y ahí está la siguiente sección, su aflicción, ¿ok? Fue atormentada por 7 demonios. Es interesante que la palabra nos dice 7 demonios, pero no nos dice exactamente cuáles eran los síntomas, cómo exactamente es que la atormentaban. Y eso significa que simplemente la palabra no quería que supiéramos. No es irrelevante, pero una de las razones por qué personalmente no está en la Biblia, yo pienso, es porque esto a veces tendemos a enfocarnos en cómo estaba la vida antes. Es que era de aquí, 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 allá. A veces, si usted se da cuenta, a veces lamentablemente cuando compartimos nuestro testimonio o escuchamos testimonios, escuchamos 10, 15 minutos de lo que éramos antes, ¿verdad? Es que yo hacía esto y el otro y el otro y el otro y pasamos 1 minuto y después el Señor me le cambió. Ok.
No tendemos a hacer eso, que nos enfocamos en lo negativo, pero la palabra es adrede, que quiere que nos enfoquemos en la obra redentora que el Señor había hecho en la vida de María Magdalena. Entonces, no está en la pantalla, pero abra su Biblia, Efesios 2, del 1 al 2, y vea lo que dice ahí. Okay, so les voy a dar, mientras se encuentran ahí, Efesios 2, del 1 al 2. María era atormentada por 7 demonios, estos no eran enfermedades. La palabra sí hace diferencia cuando dice que el Señor sanaba a las personas de enfermedades o les sacaba un demonio. Eso sí es específico, estas no son enfermedades, sino 7 seres reales, seres caídos. Entonces usted sabe que María andaba bien, ¿verdad? Era una mujer antes de que el Señor la encontrara contenta, ¿verdad? Animada. No. Ninguno de los evangelios da más detalles acerca de las manifestaciones. En los evangelios encontramos que algunas personas, los demonios los hacían cortarse, los otros les daban, vivían, ¿se acuerdan? Había 2 que vivían en el cementerio y que nadie se acercaba porque tenían una fuerza incomunal, ¿verdad? Pero muchos de estas, no muchos, sino la gran mayoría, a menos que fuera familiares de ellos, eran sumamente solitarios, estaban aislados, estaban a las esquinas de la sociedad, eran ahí viene, ¿verdad? Así como a veces nosotros vemos el día de hoy, ¿verdad? Personas que como que usted lo ve y que está gritando y que está hablando y que es su instinto. Le voy a ir a hablar del Señor. ¿No? ¿Cuál es nuestro instinto? Primero como que, ¿verdad? ¿Sí o no? O nada más yo, nuestro de flight or fly, ¿verdad? Corres o ¿qué hago? A ver, ¿cómo está la onda, verdad? María probablemente también era una de estas personas, por las otras personas que estaban también endemoniadas, podemos deducir que María Magdalena estaba aislada, su vida era sumamente solitaria, desesperada y en una perpetua agonía. Aunque ella tenía recursos, Lucas 8 del 1 al 3 dice que las mujeres, ese grupo de mujeres con otras también, le servían al Señor de sus recursos. Sabemos que no era una persona pobre, tenía recursos, pero aún así era sumamente solitaria. ¿Y qué hacían los demonios? La atormentaban. No es como que le voy a dar break ahorita, ¿verdad? No, entonces usted se imagina esa oscuridad, ¿cierto? La vida, ¿cómo era la vida de María? ¿Verdad? Y esto es importante porque vea lo que dice Efesios 2 del 1 al 2. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí lo encontraron o se les olvidó? No, ya estamos ahí. Sí, estamos olvidando. Efesios 2 del 1 al 2 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y ¿qué? Y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven ¿en qué? En la desobediencia. Y Efesios nos habla que cuando no estamos con el Señor, ¿a dónde estamos? En las tinieblas. Y por eso el día de hoy María es un ejemplo claro de cómo el Señor saca a las personas de las tinieblas a la luz. Y esa es la misma obra redentora que el Señor hace con los que le aceptamos. Amén. Nos saca de las tinieblas y dependiendo de nuestro trasfondo, ¿verdad? Tal vez decimos, no, es que tú no sabes de lo que yo hacía antes o cómo era antes, ¿verdad? Qué tan densa era esa tiniebla. Es cierto, ¿verdad? Pero el Señor sí lo sabe y ahí es donde nos rescató. Amén. No importa si éramos un poquito pecadores, no hay como que es un pecador chiquito, ¿verdad? Un pecador que ya fue y agarró su doctorado, ya sabe pecar mejor. No, ¿verdad? Dice la palabra que todos nacimos pecadores, ¿cierto? Pecamos porque es nuestra naturaleza caída. María Magdalena no era la excepción, así como ningún ser humano. Primera de Pedro 2:9 dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Uno de mis versículos favoritos está en Juan, de cómo se describe a Jesús. Dice: y esa luz venía al mundo.
Y esa imagen siempre me conmociona, porque usted se imagina cuando el Señor Jesús, si es hora, vámonos, dice, vino al mundo. La luz admirable. Y después lamentable dice, y la luz vino, pero el mundo no quiso, prefirió las tinieblas. ¿Por qué? Porque naturalmente, por nuestra naturaleza caída, ahí vivimos. Eso es donde nos encontramos, así como que esta es mi onda, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí es donde venimos todos, tenemos nuestras tendencias, nuestros hábitos. Amén. Que el Señor nos ayuda a salir, pero algunos de ellos todavía le luchamos, ¿cierto? Esa es la batalla, esa es la diaria batalla, ¿verdad? Muy bien. Después llegamos a la liberación de María. Ahora, no hay un récord exacto de la interacción de su liberación, ¿ok? No la tenemos como a Nicodemo o como a Mateo, que le dijo, hey, ven, sígueme. El Señor no la llamó tampoco como uno de sus discípulos, ¿ok? Como uno de los 12, aunque el Señor tuvo muchos más discípulos, pero los 12, cuando pensamos en discípulos, luego nuestra mente se nos va a los 12 discípulos, ¿verdad? Pero vea lo que dice Marcos 16:9 otra vez, arriba de sus páginas o en sus Biblias. Dice que habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Eso es todo lo que sabemos. El Señor echó 7 demonios fuera de María y listo. ¿Ok? ¿Cómo pasó? ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue? No sabemos. Ahora, la posesión demoníaca es presentada como una aflicción, no como un pecado entre sí. Entonces, y esto es claro a través de la palabra. No es de que, pecó y por eso el demonio vino y la estaba molestando en eso, ¿verdad? Y después se aventró y se trajo sus otros 6 buddies y vamos aquí con ella. No, eso no lo explica, y no es claro que ese no es el caso de ninguna de las personas que sufren por ataque del demonio o que están endemoniadas. Ok, bien interesante, y aquí este es un punto sumamente importante, ¿ok? Y clave. Jesús fue a ella. ¿Cómo sabemos eso? Porque el demonio no va a ir, sí, déjame ir, voy a Jesús para que me saquen de mi casita. ¿Ok? En todas las instancias donde el Señor sacó fuera demonios, fue el Señor quien dio el paso. ¿Ok? O en algunos casos, como el padre, ¿se acuerda? Trajo a su hijo, pero nunca vinieron las personas, déjame, voy con el Señor, ahí está el que me puede sacar. No pasó eso. Entonces sabemos que fue el Señor quien fue a María. Vino, y eso nació ¿de quién? No de María, del Señor. María probablemente, usted se imagina, o sea, nada más el pensar que era vivir atormentada por 7 demonios. Dije 7, mira, a veces 1, ¿verdad? Con 1 es más que suficiente, ¿verdad? Pero 7, wow, ¿verdad? Todas estas personas, María incluida, no llegó al Señor por voluntad propia. El Señor en su gran misericordia fue a ellos. Amén. Eso es importante, quédese conmigo. Juan 15:15 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo a ustedes. Y a veces, sí, es que encontré al Señor. No, ¿por qué? Porque usted no puede encontrar algo que no estaba buscando. Ok, usted no estaba buscando al Señor, sí, déjame, voy aquí con el Señor, ¿verdad? Para que me salga de mis pecados. No, dice la palabra que estábamos perdidos en nuestros pecados, ¿verdad? Pero el Señor dice, nos llamó. Amén. Lo mismo fue con María. El Señor había encontrado, es su hora. Así como en cada una de las instancias, por ejemplo, que después vamos a estar hablando, la mujer samaritana. La mujer samaritana no hizo cita con el Señor. Ok, sí, te veo a las 12 aquí en el pozo para que me salves y hablemos. No, ella no tenía idea, pero sí sabemos, y es obvio que el Señor dice, no, tengo que pasar por ahí. O sea, el Señor ya sabía, ahí está la mujer, a ella la quiero salvar. Amén. Quédese conmigo. No me escogieron ustedes a mí, sino yo a ustedes. ¿Okay? Lucas y Marcos simplemente mencionan su antigua
condición con el único propósito de mostrar el poder y la grandeza de Jesús, así como de glorificar su nombre. En otras palabras, era 7 demonios y ahora enfoquémonos en lo que pasó después, en la obra que pasó después, cómo reaccionó esta mujer. ¿Okay? Entonces, esto también es una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que, ahí así era antes, ¿verdad? Y claro, esto no, si hay heridas, etcétera, que uno tiene que sanar, absolutamente, ¿verdad? Pero no vivamos en el pasado. Amén. María no vivió en el pasado. Imagínense, ay no, yo cómo voy a ir con el Señor, no soy digna, pues es que yo hacía esto y esto y esto. Porque que estaba poseída por esos 7 demonios no significa que ella no tenía conciencia, sí tenía conciencia. ¿Okay? Y a veces eso es lo que hacemos, ¿cierto? Vivimos en el pasado. Perdemos nuestro presente y arruinamos nuestro futuro cuando hacemos eso. ¿Okay? Muy bien. Lucas 8:3 nos dice, ¿verdad? Y no lo vamos a leer otra vez, pero dice que estas mujeres ayudaban con sus propios recursos. Una vez más, María no era una persona pobre, tenía recursos. ¿Okay? Se asume porque estaba con el Señor, que ella no estaba casada, no tenía responsabilidades en casa. Entonces, una de dos, o era soltera o estaba viuda. ¿Ok? Soltera o viuda. Pero aún con estos recursos no pudo comprar su liberación. ¿Usted cree que no lo intentó? ¿Usted cree que no intentó? Déjeme ver qué voy a hacer, cómo puedo sacarme estas 7. Probablemente ni sabía, ¿verdad? ¿Cuántas tenía? ¿Sí o no? Y de esa misma manera usted y yo, sin el Señor Jesús, no es como que no sabemos esto está mal, ¿verdad? Tratamos de hacerlo. ¿Y cuánto éxito tuvimos? Dice la palabra, ¿qué dará el hombre al cambio de su alma? María había tratado, pero así como cuando tratamos sin el Señor, fracasamos, así mismo había fracasado María. ¿Hasta qué? Hasta que este Jesús tuvo misericordia de ella. Después llegamos a su discipulado. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo, el que cree. No, vea lo que es, le voy a dar una definición. Probablemente no está en la pantalla, so nada más ponga la atención, ¿ok? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es literalmente una persona que recibe instrucción de otra persona. A diferencia de un mero estudiante, un discípulo en el tiempo de Jesús aprendía del maestro al vivir en cercana proximidad al maestro. En este caso, María siendo la discípula, ¿y quién es el maestro? Jesús. La palabra dice que después de esto estaban haciendo otras, ¿verdad? El Señor Jesús empezó a hacer su gira artística, ¿ok? Empezó a ir a predicar. ¿Y quién iba con él? Los 12 y estas mujeres. Entonces María vivió junto con otras mujeres en una cercana proximidad a Jesús. De ese modo, dice, el discípulo no solo aprendía de lo que el maestro decía, ¿okay? Sino también veía cómo el maestro aplicaba sus propias enseñanzas a la vida cotidiana. Los discípulos no solo aprendían conceptos, sino también cómo aplicar estos conceptos. Los discípulos de Jesús eran aquellos que caminaron y hablaron con él en la vida diaria. Aprendieron no solo de lo que él decía, pero también de cómo hablaba, cómo actuaba y de los diferentes métodos de aplicación que utilizaba cuando se le presentaban diferentes personas y situaciones. Okay. Junto con los 12 discípulos, María estuvo ahí. Usted se imagina todas las cosas y las historias donde estaban los discípulos, ahí estaban también las mujeres y todas las que no conocemos, ¿verdad? Entonces, María era discípula del Señor. Había dejado su vida, su confort y había decidido, voy a seguir a Cristo, sabiendo y teniendo en mente de que estaba en esta densa oscuridad. Llegó este evento que el Señor tuvo misericordia para mí. Y su reacción fue ¿qué? Volverse discípula del Señor. Una reacción correcta. Ahí es donde usted ve esa diferencia. Ahora,
María tuvo que hacer esa decisión como usted y yo, ¿verdad? Y como cada persona la hace, el aceptar al Señor. ¿Okay? No me voy a regresar, pero en la Biblia encontramos una historia. ¿Se acuerdan la historia de los 10 leprosos? ¿Sí? Dice que el Señor iba, ¿verdad? Se lo voy a parafrasear. El Señor iba caminando y se le acercaron, ¿ok? 10 leprosos y lejitos. ¿Por qué de lejos? Porque no se les era permitido llegar a acercarse a las personas. De hecho, cuando se iban acercando a las personas, era por ley que tenían que ir diciendo impuro, impuro, impuro. ¿Usted se imagina lo que hace eso a la persona? Pero no vamos a entrar ahí. De lejitos, que le estaban diciendo: hey, Jesús, ten misericordia de nosotros. 10, eran 10. ¿Y qué les dice el Señor? Vayan y preséntense al sumo sacerdote, porque ese era el protocolo, esa era la manera como se tenían que hacer. Solo el sacerdote les podría decir: estás limpio, y podían regresar y ser incluidos a la sociedad. Okay. So dice que, bueno, agarraron camino, y dice que mientras iban caminando, ¿qué pasó? Fueron sanados. Dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Se regresó, y dando voces de gloria que regresó a agradecerle al Señor. ¿Y qué dijo Jesús? ¿No eran 10? ¿No eran 10? ¿No hubo nadie más que diera la gloria al Señor más que este? Y era samaritano. O sea, no era lo que la sociedad hubiera esperado, ¿verdad? Este samaritano regresó. Y dice la palabra que el Señor le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Otra versión dice: tu fe te ha salvado. Ahora, no sé usted, y a veces se nos va, ¿verdad? Pero él ya había sido sanado físicamente. Por eso es que regresó. ¿De qué sanación está hablando el Señor? Espiritual. Su alma había sido sanada, había regresado y había tenido ese encuentro, esa aceptación. ¿Sí ve? Entonces, los demás quedaron sanos, sí. Él ya había sido sanado, pero salió de él. Ahora tuvo que hacer esa decisión, ese paso de que ahora: Señor Jesús, tú eres mi Señor. Si está conmigo, son dos cosas muy distintas. Y entonces, aunque una vez más no sabemos la interacción que tuvo María con el Señor Jesús, sí sabemos que no solo fue liberada, ¿verdad? Sino que hubo un paso ella que tuvo que dar. Quiero ser sana también de mi alma, ¿ok? Y ahí es donde llegamos. Ahora es discípula. Eso son dos cosas, ¿okay? Porque el Señor puede hacer milagros y puede contestar la petición de cualquier persona. ¿Por qué? Porque puede. Así dice la palabra: no es del que pide ni del que merece, sino del que yo quiero. Así nada más. Pero, y eso no depende de usted, no depende de mí. Es misericordia del Señor. Pero el que usted y yo nos sometamos al Señor, y ahora venga a ser Él nuestro maestro, nuestro Señor, eso sí, usted tiene 100% la decisión. ¿Sí ve? Los otros 9 habían sido sanados, pero solo uno aceptó al Señor. Solo uno recibió sanación del alma. Y María había sido así. Entonces, acuérdense que les dije: ¿el endemoniado venía libremente al Señor? No, eso fue del Señor, eso fue misericordia del Señor. Pero María tuvo que hacer esa decisión de decir: yo te quiero como mi Señor. De buscar no solo el milagro, sino el que hace el milagro. ¿Okay? Y eso sí es decisión propia. ¿Okay? Ahí es donde llegamos al discípulo. ¿Okay? La palabra dice: el creer no te salva. Dice: los demonios creen y tiemblan, pero ¿son salvos? No. Yo creo en Dios. Amén. Qué bueno. Good for you. ¿Es tu Señor? Yo creo en Dios. 96% de la población de los Estados Unidos dice creer en Dios.
¿Eso se ve reflejado en nuestra sociedad? No, porque creer en Dios y ser discípulos son dos cosas muy distintas. María era discípula. Muy bien. Después de su liberación, María Magdalena se volvió en un discípulo de Jesús. Una vez más, ella reconocía esa densa oscuridad de donde el Señor la había sacado y dijo: yo quiero más. Yo quiero más, no más tinieblas. Yo quiero esa luz admirable. Amén. Era parte del grupo íntimo que viajaba con Jesús y dedicó su vida y sus posesiones a las cosas espirituales junto con otras mujeres. So era básicamente, era un grupo bastante grande el que viajaba con Jesús. ¿Y qué hacían las mujeres? O sea, nosotros vemos interacciones con los discípulos, etcétera, etcétera. Pero es obvio de que cuando usted va aquí, ¿quién habla más? Los varones. Hermano, ya, párenle a su tren, ¿verdad? Bueno. Usted llega, su esposo llega del trabajo, ¿cómo te fue? Usted le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Bien. Y a veces, ¿verdad? Le dice: es que fíjate que pasó esto, ¿verdad? Pero, a ver, hermanos, ¿verdad? Cuando usted le pregunta a su esposa: ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo te fue? Ay, Dios. ¿Verdad? Es que fíjate que en la mañana estaba aquí, allá y después, y empieza de las 10, las 11, las 12, la 1 y el varón estaba: oh, man, why did I ask? ¿Para qué pregunté? ¿Estuvo bien en tu trabajo? Qué bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? La mujer es la que normalmente habla más. Entonces es obvio que también las mujeres, María Magdalena incluida como discípula, a cualquiera de las aldeas que llegaban, ¿con quién hablaban? Con las mujeres. ¿Eran qué? ¿Estaban qué? ¿Haciendo qué? Compartiendo las buenas nuevas. Estaban chismeando. Ay, hermano. No, las mujeres no hacemos eso. No tenemos que hacer eso. No hacemos y tenemos, son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero en este aspecto que las mujeres, ¿cierto? Estaban haciendo esa de el compartir. De hecho, no tenemos el tiempo y era una de las personas que dije, tal vez comparto de ella. Lidia fue la primera persona, la primera iglesia, ya después que el Señor asciende y en el continente de Asia, etcétera. Fue una mujer la que primero sacó esa iglesia, porque dice, no era ni judía, ni samaritana, o sea, no tenía ninguna relación. Y ella dijo, ok. So, la mujer siempre ha tenido un papel fundamental en lo que es la iglesia. Okay. María Magdalena fue parte de eso también. So, aunque no sabemos muchos detalles de la vida de María Magdalena antes de su liberación, sí sabemos el efecto que tuvo sus dos liberaciones. Amén. ¿Se acuerdan que eran dos? ¿Cuáles dos, hermanas? Sara, ¿qué está hablando? Los 7 demonios y su aceptación del Señor. Son dos, ¿ok? Muy bien. So, ¿qué podemos aprender acerca de la vida de María Magdalena? Podemos aprender muchas cosas, pero ahora solo vamos a compartir 3, ¿ok? Número 1. De la vida de María encontramos la lección del agradecimiento genuino. El agradecimiento genuino. Hermana Sara, ¿cómo sabemos que el agradecimiento es genuino? Uno pasa y uno dice, ¿qué tanto le costó? Gracias, thank you. Unos 2 segundos. ¿Qué le costó a usted? Nada, es por educación, ¿cierto? Son modales. Gracias. ¿Sí o no? Un agradecimiento genuino, donde usted lo ve, es en lo que produce en la persona, las acciones. ¿Okay? Las acciones hablan lo que tal vez nos hablan de la magnitud de dónde la sacó el Señor, porque dice, dejó todo atrás. ¿Dónde dice, hermana? Pues no dice que iba con él y estuvo con él todo su ministerio hasta el final. Ahorita vamos a llegar ahí. Lo dejó todo atrás y siguió a Jesús.
todo lo dejó atrás. Okay. Vemos el agradecimiento una vez más en los 10 leprosos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Les llamó o no? Mentira. Un leproso, los otros probablemente tenían, hey, gracias Señor, gracias Jesús, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos quién tuvo agradecimiento genuino? El uno. ¿Por qué? Por lo que hizo. ¿Sí ven? Por lo que hizo. ¿Qué hizo María Magdalena después de haber tenido estos encuentros con el Señor? Lo siguió, se volvió su discípula, tomó la decisión de entregar a Jesús. Y ahí es donde usted ve, conocemos y el mundo dice la palabra que está en el ser humano. El Señor ha puesto su ley en el ser humano. En otras palabras, usted normalmente, y si está sanito, ¿verdad? La persona no le tiene que decir a las personas, es malo matar, ¿verdad que no? ¿Y por qué es malo? ¿Quién dice? No hay algo que no, eso no está bien, ¿sí o no? Hay una ley, esa ley básica, ¿sí? En nuestro corazón que nos dice, eso está mal, eso no está bien. Y esos son estándares que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero de ahí tenemos que hacer ahora, y eso usted no tuvo que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Por ejemplo, un niño rompió algo. Antes de que usted le diga nada, ¿qué está haciendo el niño? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? No, ni lo tuvo que haber visto. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué hiciste? Ahora, ¿qué hizo este chiquillo? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y quién le dijo? ¿Quién le enseñó eso? Está en su corazón. El compartir, es que a los niños les encanta compartir, ¿sí o no? Si su primera palabra es here, share, ¿sí o no? No, probablemente su primera palabra después de tal vez mamá o papá, o probablemente antes. ¿Cuál es su palabra favorita? Mío, mine, o no. Pues está más fácil, ¿ok? ¿Sí o no? Y tiene que, ¿qué hacer usted? Enseñarle, ¿verdad? Aquí. Tiene que hacer ese niño esa decisión, ¿cierto? Bueno, nosotros también conocemos lo básico, ¿verdad? Porque está en nuestro corazón, pero de ahí usted y yo tenemos que hacer ¿qué? Decisión tras decisión, ¿sí o no? Ya acepté al Señor, ¿y ahora qué da hacer? ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? No, dice la palabra que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Cuál es el problema número 1 con el sacrificio vivo, hermana Sara? Que no nos gusta estarnos de sacrificios. Ayer ya en la mañana ya fue sacrificio, ya en la tarde no, ya no, ¿qué? Ya me cayeron gordos todos, ya me hicieron enojar, ya, ¿sí o no? Y es difícil, ¿verdad? Yo tenía todas las intenciones de ser una mujer del Señor, pero es que me hicieron, ¿sí o no? Y eso es lo difícil, que es decisión tras decisión, que es uno se encuentra con situaciones, con personas, con retos. Y usted tiene que decidir continuamente, no, quieta, ¿verdad? Dominio propio. Cuentan hasta 10, ¿cuántas veces? Las que sean necesarias. María tomó la decisión de que voy a agradecerle al Señor, y va a ser un agradecimiento genuino. Y entonces, ¿por qué? Porque no sé usted, mi hermana, pero a ver, a nosotros el día de hoy, si yo voy a seguir al Señor y voy a dejar mi casa, mi comodidad, ahora que ya estoy sana, que ya puedo empezar a disfrutar. No, me voy a ir a lo incómodo, a dormirme en el piso, allá, a ver a los peligros, a que vean que la mujer. No, eso nació de un corazón agradecido. Lo siguiente que aprendemos, y vea, Lucas 17, ahí está la historia de los 10 leprosos. La segunda lección que aprendemos de María es la lección de la lealtad. La lección de la lealtad. Nos quedamos les mencionaba
que la primera vez que encontramos el nombre de María es que dice, ya está, ya el Señor ha hecho su obra, ambas. Y dice, lo está siguiendo y va con los demás discípulos. Pero esa lealtad, y cuando usted, si no lo ha pasado, y usted ya lo pasó, grande o pequeño de muchas maneras, su lealtad al Señor es constantemente puesta a prueba. Usted no puede decir soy leal si no ha tenido la oportunidad de no ser leal. Amén. Y María la tenía. ¿Y dónde tuvo esa oportunidad? Una de las oportunidades más grandes, donde muchos de los varones, de los discípulos, de los 12, fue en la pasión y en la crucifixión de su maestro, de su Señor, de Jesús. Y este fue el punto de prueba donde casi todos abandonaron al Señor. Casi todos. Pero ¿quién estaba ahí? María Magdalena estaba ahí. ¿Era leal al Señor? Es que las mujeres no las veían y todo. No, ¿por qué se fueron los discípulos? Porque si no, ellos también, que eso es lo que tenían miedo. Me van a agarrar y me van a colgar a mí también. Porque sí señor, hasta que ya nuestra carnita ya es otra cosa, ya es otro nivel, ¿sí o no? Vámonos, ¿verdad? Vea lo que dice Juan 19:25. Abra su Biblia. Juan 19:25. ¿Estamos ahí? Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, o sea, su tía, sí, su tía de Jesús. ¿El Señor Jesús tuvo tía? Sí, tenía tías. María, mujer de Cleofas. ¿Y quién? Y María Magdalena. Era un grupo sumamente pequeño. Y entre ellos se encontraba ¿quién? Esta mujer, María Magdalena. O sea, se amarró su faldita, ¿verdad? Y dijo, ni modo, mi Señor me necesita. ¿Y el Señor la necesitaba? No era una muestra, pero como ser humano, usted siempre necesita a esas personas, ¿verdad? Y se puso la cosa color de hormiga y ¿qué dice uno? Ahí es donde uno ve los verdaderos amigos, ¿verdad? Ahí es donde uno ve realmente las personas que están con usted. María lo probó. No nada más era de gracias Señor, tú eres mi todo, sino de que aquí estoy, aquí necesito estar. Se quedó con él hasta el final y fue por ella que los discípulos supieron a dónde habían enterrado al Señor Jesús. Porque los discípulos no sabían ni que después, obviamente, José de Arimatea y Nicodemo van y piden el cuerpo del Señor Jesús. Y dice, y María y otra mujer estaban viendo. María se quedó con él hasta que ella vio, ahí lo pusieron al Señor. Y ella fue la que les dijo a los discípulos, allá en esa tumba, ¿verdad? En esa cueva enterraron al Señor Jesús, al Maestro. Permaneció más tiempo que ningún otro discípulo. ¿Cuál fue el otro? Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Con quien se queda María, la madre del Señor Jesús. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? Esto aplica y nos demuestra que el verdadero discípulo se muestra leal aun cuando las cosas no salen bien. Cuando nosotros teníamos nuestro plan y nuestra idea de que el Señor va a hacerle así, así y así y así. Y todo me tiene que salir bien porque pues yo creo en el Señor y lo que estoy pidiendo es correcto. ¿Sí o no que así funciona el Señor? No, así no funciona el Señor, ¿verdad? Señor, pero yo estaba haciendo lo que tú me mandaste y ¿qué pasó? La oí mal, me la imaginé, ¿sí o no? No, mejor ya no, ya se puso muy difícil la cosa, ¿verdad? Ya me está causando problemas en mi familia, ya mis amigos se están yendo. No, mejor aquí al ladito porque no hay que ser fanático tampoco.
¿verdad? Tampoco, o sea, está bien ir a la iglesia, ¿verdad? Y pues servir, ¿verdad? Porque pues es bueno, ¿verdad? Pero ya cuando vemos lo que nos está, porque hay un precio, la lealtad tiene un precio, no, mejor ya no. ¿No eso fue lo que pasó con las multitudes? Que dice que primero todos, multitudes seguían al Señor, pero cuando el Señor, he took it up a notch, hasta le dijeron los discípulos, Señor, estás hablando muy fuerte, se nos está yendo la gente. Y el Señor, sí, cierto, ¿verdad? Ay, sorry, déjame le bajo. ¿Te quieres ir tú también? Te puedes ir. Qué gacho, qué gacho. Oh, pero no, pero nosotros decir eso, ¿verdad? En la iglesia el día de hoy, ay, qué maleducada. Aquí, ¿sí o no? Ya nos sentimos. Esa fue la respuesta que el Señor Jesús le dio a sus discípulos cuando le dijo, Señor, esa está medio pesada, como que, ¿por qué? Porque el Señor espera que crecimiento de uno. Ok, sí, ok, hija, el proceso de la santificación, usted y yo somos parte activa. No es de que aquí estoy, Señor, y pues haz lo que quieras. Ok, ve a trabajar. Ahora, ve que trabaja el Señor por medio de circunstancias, de cosas, de personas, ¿verdad? Señor, quiero ser más paciente, pero no me mandes ninguna prueba. Ok. ¿Así funciona la vida? No, así no funciona nada en la escuela, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que usted aprendió algo? ¿Qué es lo que después de que usted recibe material, qué pasa? El examen. ¿Y cuántos nos encantaban los exámenes? Yes, examen, eso es lo que estaba esperando. No, ya empezó, ya se me olvidó todo, ya no sé, espérate. De Tun Marín de ¿verdad? Porque pues si ya de plano no, de Tun Marín, esa era mi técnica después de plano. Si hablamos de eso, a ver qué pasó, no me dormí, no llegué, no sé qué pasó aquí, pero de Tun Marín de Dopingüe, ¿verdad? Así le hacíamos, ¿verdad? Mínimo, esta. ¿Sí o no? Bueno, así no funciona la vida, ¿verdad? Aunque a veces, bueno, pues no sé, pero ahí va. Y nos metemos en problemas, ¿no? Pero hay exámenes, hay pruebas. Y cuando no las pasamos, adivine qué pasa. Hay que hacerlas otra vez, ¿verdad? No les voy a preguntar quién repitió grado, ¿verdad? Pero, ¿sí o no? ¿Quién tuvo que, me da crédito extra credit? No vine ese día, can I make it up? ¿Sí o no? ¿Ya? Así es la vida también, así es la vida. ¿Sí? So, tenemos que mostrar nuestra lealtad, no solo cuando es lo cool, ¿verdad? Porque en la iglesia, pues ni modo que usted no diga que no. ¿Sí o no? Aquí sí es hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero ya cuando uno vaya afuera, ya cuando, no, ya no es tan cool, ¿verdad? Donde quieren al Señor Jesús, amor. Pero cuando el Señor demanda esto, el Señor dice que eso no está correcto, el Señor tiene este estándar. No, entonces ya no. ¿Sí o no? Y eso, ahí es donde demostramos nuestra lealtad. No aquí. Pues aquí como quien dice, we're preaching to the choir, ¿verdad? Porque pues ni modo que diga no, hermano, aquí. Allá es donde demostramos nuestra lealtad. ¿Sí o no? Y a veces se pone color de hormiga. Y a veces nos metemos, el Señor nos da oportunidades, porque eso es lo que es, para mostrar qué vas a hacer. Y no porque el Señor no sepa lo que hay en nuestro corazón, pero porque muchas veces nosotros no sabemos qué hay en nuestro corazón. Ha habido ciertas situaciones o circunstancias donde después de pasar y reprobarlas, mi persona, me entristeció el ver, yo pensé que sí le iba a pasar, si me hubieras preguntado, ¿verdad? Y me da a entender, necesito trabajar ahí. ¿El Señor sabía que yo le iba a reprobar? ¿Que le iba a regar? Sí, absolutamente, pero yo no. Dice la palabra, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque a veces no nos creemos, ¿verdad? Así de que no, es que yo aquí, ya, y nos damos en ahí, es las que duelen más. Ay, Señor, si estaba tan bien. Y luego el domingo todo fue que bueno, y el lunes otra vez, porque es de todos los días. ¿Sí o no? Señor, pero si yo estaba tan bien, ¿verdad? Y el domingo le damos gracias al Señor y gloria a Dios, y el lunes, yo no sé qué va a pasar. What happened? ¿Qué pasó?
nuestro corazón, ¿cierto? Nuestra carne, ¿verdad? No, a veces nos caemos por también a nosotros mismos, ¿verdad? Nos creemos gordo, ¿verdad? Como que, ay, otra vez, todavía, ¿sí o no? No se preocupe, si usted ha estado ahí, bienvenido a la raza humana. Amén. Bienvenido a la raza humana. Decía el apóstol Pablo, quiero hacer lo bueno, pero encuentro que me sale lo malo. Y decía, desdichado de mí, ¿quién me librará de esta carne? Porque hasta el día que el Señor regrese, o usted y yo nos vayamos, vamos a luchar con esa parte, ¿verdad? Si el día de hoy usted no está luchando, yo le motivo a que revise su vida si realmente usted está siguiendo al Señor, porque no está fácil. Oh, sí, está padre, y sí, el domingo ya se vuelve una cosa más que hacemos. No, y no es así para nadie. No tendría que ser así. La última cosa que aprendemos de María Magdalena es la lección de la fe y el amor. Su fe, mi fe, es continuamente puesta a prueba. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar al Señor, porque todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que existe, porque si no, ¿cómo se va a acercar? ¿Cierto? ¿Y usted qué le dijo al Señor Jesús? ¿Verdad? Sí, el Señor Jesús, ¿verdad? Dios estaba sentado en mi sala, ¿verdad? En la mañana ya me dijo, hey, you're my favorite, eres mi favorita. No, ¿cierto? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, o sea que usted está seguro de lo que usted no ve. Ay, esos ojitos, esos, no la veo claro, Señor. ¿Usted alguna vez le ha hecho eso al Señor? Yo muchas veces, Señor, this don't make no sense. Aquí no sé qué pasó, yo sé que estás ocupado, pero como que el Señor se te fue la onda aquí porque esto no está haciendo, no era así como el plan era. Y ahí se encontró María Magdalena. ¿Cómo cree usted que se sintió María Magdalena, ese hombre, su Señor, su maestro, su amigo, que la había sacado de esas tinieblas? A simple vista parecía que ahora las tinieblas se lo habían comido a él, habían ganado, mataron al Señor. Pudo con demonios, pero no pudo con esto. Y todo en la mente de María no hacía sentido. No, hermana Sara, ya les había dicho que tenía que morir aquí. No, todos estaban perdidos, nadie. ¿Qué le dijo Pedro al Señor Jesús cuando Jesús le dijo, me es necesario ir a Jerusalén y ser sacrificado? ¿Qué le dijo a Pedro? No, Señor, ¿cómo vas a dejar que eso te pase? No, mira, yo tengo un mejor plan para ti, ¿verdad? Pedro, okay, o sea, todos los discípulos están que se fueron, bueno, aquí no sabemos, muchos de ellos que regresaron ya. ¿A dónde los encuentra el Señor? Pescando. ¿Por qué pescando? Era lo que hacían antes. Ok, ya se acabó la fiesta, pues ya la gira se terminó, ¿verdad? El tour de 3 años se acabó, pues regresámonos a lo que hacíamos antes, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa, cuando ya no nos hace sentido. Cuando ya ahora las cosas se pusieron, Señor, esto, porque mientras hace sentido aquí, ¿verdad? Y sentimos aquí como que usted sabe el corazoncito, ¿verdad? Seguimos, ok, Señor, ok. Pero en cuanto el Señor nos manda un curveball, ¿verdad? Una de esas que, ok, ¿y ahora qué? Lo más cómodo es regresar a la última vez donde yo me sentía cómoda, donde yo sabía. ¿Sí ve? Eso es naturaleza humana. Y que María se haya quedado ahí, tomó todo en su ser. Su fe fue probada. Juan 19:25, ya lo leímos. Dice que estaba ahí María Magdalena. María Magdalena.
No entendió. No entendió. Y fue retada. Fue retada, ¿y ahora qué? Now what? ¿Y qué hace María? Es que era un charlatán, no. ¿Por qué? Porque sabía que ese no era el caso. Por la obra que había hecho en su propia vida. Por eso usted sabe, usted no puede decir de nadie más de que usted es la autoridad en su vida. En otras palabras, nadie sabe más de su vida más que usted. Amén. Y usted sabe de dónde la sacó el Señor. Usted sabe dónde podría haber estado sin el Señor. Usted sabe de las que las ha librado el Señor, de la oportunidad tras oportunidad tras oportunidad que le ha dado el Señor. Y usted sabe que usted puso su fe en una roca firme. Entonces, ¿qué pasa cuando esa roca como que a veces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Tiene usted que es retada a su fe. No porque no hace sentido aquí, porque todo lo queremos entender, ¿cierto? Especialmente para veces uno va a la escuela, ¿verdad? Y le dice, no, es que todo tiene su orden, su hecho. Y el momento cuando no, pero la palabra de Dios dice y es clara, mis caminos son más altos que tus caminos. Yo estoy trabajando cuando tú no ves. ¿Qué estaba pasando en esos momentos? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿A dónde estaba? Porque el Señor Jesús no dejó de existir ningún segundo. ¿Dónde estaba? No tenemos tiempo para ver dónde estaba el Señor. Pues en la cruz. Y después, ¿qué pasó? Estaba trabajando, estaba haciendo la obra. Así es como usted y yo somos retados. En la oscuridad ya no me hace sentido, Señor. Ya no me hace sentido. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y María muestra su fe en que se queda. Y muestra su amor. ¿Cómo muestra su amor, María? Dice Lucas 23, y abrámoslo ahí. Lucas 23, versículo 55. ¿Ya están ahí? Yo todavía no, espérame. Versículo 55 dice: las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Estaban mostrando a su amor, María. Voy a hacer un último acto de agradecimiento, de amor, de cariño al cuerpo de mi Señor. ¿Cuántos de nosotros ha muerto un ser querido? Pues ya es el cuerpo, ya no están, bye. ¿Verdad que no? No. Por eso es que tenemos el cuidado de ir a enterrar. Si no, pues ya, pues a ver quién se hace responsable de ese cuerpo. No. María sabía eso también. ¿Y qué dijo? Voy a ir a preparar las especias. ¿Ok? Eso le da a entender que ella ya estaba esperando que después del día del reposo, porque era que como el mandato tenía que descansarlo, su plan desde siempre fue que el domingo en la mañana, vámonos a mostrar ese último acto de amor a mi Señor, al cuerpo de mi Señor, de mi Maestro. ¿Y qué pasa? Pasa que María dice que se levanta, aún está de noche, aún está oscuro, y cuando va a la tumba a hacer lo que tenía, ya llevaba sus especies y todo, encuentra que la tumba, la piedra ha sido movida y no está el Señor. Se regresa a decirle a los discípulos: se llevaron el cuerpo del Señor, no está.
Y en todo esto la palabra, y de ahí donde dice, ¿verdad? No sé, Magdalena, ¿verdad? El de llorar, porque toda esa, y el tramo más grande donde está María, ella está continuamente llorando. Continuamente llorando, continuamente llorando. Cuando habla con los discípulos, cuando los ángeles están ahí, aún cuando, ¿qué pasa? Dice que los ángeles le dicen, no está aquí. ¿A quién buscas? ¿Cierto? No está aquí. Ella sale y le dice cierta voz, y dice la palabra que él piensa que es el hortalero, o sea, el que cuida ahí, que le dice, ¿a quién buscas, mujer? ¿Y qué le dice María, todavía llorando y desconcertada? ¿Tú te llevaste el cuerpo de mi Señor? Dime a dónde está, yo lo voy a ir a traer. ¿Sí ve? ¿Y qué pasa? Juan 20:16 dice, Jesús le dijo, Jesús resucitado, María. Volviéndose a ella, le dijo, ¿qué? Raboni, maestro. Y es sumamente conmovedor de que su primera reacción es ¿qué? ¿Usted se imagina? Ella vio la pasión, la crucifixión del Señor, y ahora está viendo a su maestro, su Raboni, resucitado. Y la primera reacción de María, el siguiente versículo, el Señor Jesús le dice, no me toques. Ay, qué grosero. ¿Por qué le dijo eso? Porque la reacción de María fue ¿qué? Abrazarlo, Señor. Y le dice, no me toques. A diferencia de otros discípulos, el Señor le tuvo que decir que, ¿se acuerdan? Toca. A María no se le tuvo que decir, es más, le tuvo que decir, todavía no. Todavía no. Juan 10 del 3 al 4 dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, ¿qué? Llama por nombre, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. María no lo reconoció hasta que María, ese es mi Señor, ese es mi maestro. Pongámonos de pie.